Objetivo: comprobar las variaciones de presión de acuerdo a la variación de temperatura de un sistema gaseoso a un volumen constante a través de registro de datos experimentales. Los estudios de Robert Boyle demostraron la relación inversa entre presión y volumen de los gases a temperatura constante. Posteriormente, Charles observó que gases como hidrógeno, aire, dióxido de carbono y oxígeno se expandían en igual proporción al ser calentados entre 0 y 80 grados centígrados, manteniendo la presión constante. Este hallazgo dio origen a la ley que lleva su nombre más tarde en 1802. Joseph Gay-Lussac estableció que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Para esta práctica usamos un tripié, tela de asbesto, mechero, soporte universal, pinza de 3 dedos, matraz balón de 1 litro, termómetro, tubo de vidrio de 3 milímetros de diámetro, pinzas Moore, cinta masking, baño María, agitador de vidrio, pipeta Pasteur, tampón de hule con 3 gradaciones, sellador, papel milimétrico y como reactivo usamos el mercurio. Empezando con nuestra práctica, lo que hicimos fue elaborar un nanómetro. Partimos desde tomar en consideración 80 centímetros de tubo recto y marcando las medidas que nos indican. El extremo inicial tendrá una longitud de 5 centímetros e irá doblado hacia abajo conectando al matraz balón. El segundo tramo horizontal superior tendrá una medición de 10 centímetros. El segundo doblez se doblará hacia abajo y tendrá una medición de 20 centímetros. Al llegar al fondo se realizará la base del tubo con un tramo de 5 centímetros que unirá las dos ramas verticales. Finalmente, desde la base se realizó un doblez en el tubo hacia arriba, dejando una altura total de 30 centímetros en la rama de referencia. Una vez tenemos nuestro manómetro, pasamos a hacer nuestro sistema experimental. Para ello, se dispuso un tripié con una tela de asbesto que sirvió como base para colocar un baño María con agua. Sobre el baño María se ubicó el matraz balón, el cual quedó asegurado mediante unas pinzas de 3 dedos al soporte universal para garantizar su estabilidad. El matraz se cerró con un tapón de hule de 3 perforaciones. En la primera se colocó un termómetro con el fin de registrar la temperatura del sistema. En la segunda perforación se insertó un tubo de vidrio sellado que actúa como elemento de conexión. Y en tercera se acopló el manómetro previamente elaborado, el cual va sostenido también de un soporte universal con pinzas de 3 dedos, permitiendo observar los cambios de presión en función de la variación de la temperatura. De esta forma, el sistema quedó correctamente armado y listo para realizar la práctica, asegurando tanto la funcionalidad del montaje como la seguridad del procedimiento. Ahora agregamos nuestro reactivo, el cual es el mercurio, con ayuda de una jeringa hipodérmica a nuestro sistema hasta que se igualen los niveles. En este experimento la presión inicial considerada fue la presión atmosférica del lugar donde se llevó a cabo la práctica. Al comenzar, el nivel del fluido en el manómetro presentó un aumento de 20 milímetros en ambas ramas. Para suministrar calor al sistema, encendimos el mechero de Bunsen, colocando debajo del montaje. La temperatura ambiente inicial registrada fue de 25 grados centígrados. Cuando la temperatura alcanzó los 30 grados centígrados, la altura de la cámara de aire en la rama conectada al sistema fue de 186 milímetros, mientras que la rama abierta alcanzó 267 milímetros. Posteriormente, al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius, la cámara de aire en la rama conectada midió 188 milímetros y en la rama abierta 265 milímetros. El calentamiento continuó hasta llegar a 40 grados centígrados, registrándose 190 milímetros en la rama conectada y 262 milímetros en la rama abierta. Sin embargo, en este punto surgió un inconveniente. Debido a que el tapón de 3 orificios había sido sellado con plastilina, el calor provocó que ésta se reblandeciera, generando pequeñas fugas por donde escapó la presión. Esto ocasionó que el nivel del mercurio descendiera en un lugar de seguir subiendo como se esperaba. Tras discutirlo en equipo y con el docente, se decidió reforzar el sistema aplicando más plastilina, cinta y una pinza adicional con el fin de asegurar el sellado y evitar fugas. Al continuar con el calentamiento y llegar a 45 grados centígrados, la altura de la cámara de aire en la rama conectada fue de 188 milímetros, en la rama abierta de 273 milímetros, mostrándonos nuevamente un incremento respecto a la medición anterior. Cuando la temperatura alcanzó los 50 grados Celsius, los valores registrados fueron de 186 milímetros en la rama conectada y 266 milímetros en la rama abierta. Finalmente se intentó realizar una última medición para confirmar si el nivel de mercurio seguía aumentando en la rama abierta. Sin embargo, después de algunos segundos el fluido volvió a descender, lo que indicó que todavía existían fugas de presión,
probablemente a través de la plastilina o de la cinta empleada en el sellado. Una vez tenemos nuestros datos experimentales, procedemos a llenar nuestra tabla de resultados. Para los datos que nos pide la tabla, lo primero que hay que hacer es convertir la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin. Y como ya sabemos, la fórmula es grados centígrados más 273.15 nos da como resultado la temperatura en Kelvin. Aquí en la diapositiva se puede observar que nuestra temperatura inicial era de 25 grados centígrados y si le sumamos 273.15 nos da como resultado que la temperatura es 298.15 grados Kelvin y así posteriormente con las demás temperaturas. Para la presión manométrica a 30 grados centígrados se le restará la altura abierta menos la altura cerrada, que en este caso son 267 milímetros para la altura abierta y 186 milímetros para la cerrada, que serían igual a 81 milímetros de mercurio, y así consecutivamente con las demás temperaturas. Para obtener la presión absoluta, se sumó la presión atmosférica más la presión manométrica referente a cada temperatura, Quedando así nuestra tabla de resultados. En esta práctica estudiamos cómo varía la presión del gas de acuerdo con el aumento de la temperatura a un volumen constante. La presión se midió mediante una columna de mercurio. A partir de la diferencia de altura se obtuvo la presión manométrica y sumando la presión atmosférica se calculó la presión absoluta. Se observó que la presión absoluta aumenta de manera casi lineal con la temperatura en Kelvin, lo que coincide con la ley de Gay-Lussac. Aunque la tendencia general fue clara, hubo pequeñas desviaciones y estas se contribuyen a errores experimentales, así como pueden ser fluctuaciones en el baño María, lectura del mecanismo o fugas en el sistema. Y es así como los resultados confirman la relación entre la presión y temperatura de la ley de Gay-Lussac. Yeah.